Y vamos a dar paso al siguiente panel. Mientras preparan las mesas, os voy a hablar de que es el panel de liquidez y financiación, alternativas para afrontar el futuro. Podéis ir subiendo los panelistas y el moderador. Para ello nos van a acompañar Javier Arús, que es el Senior Partner responsable de Hospitality de Azora Capital. También está Raúl González, CEO EMEA de Barceló Hotel Group. David Rico, director de CaixaBank Hotels and Tourism. Y todos ellos moderados por Arturo Galloso, socio de Deloitte Financial Advisory, responsable de transporte, hospitality y servicios. ¿Qué tal, Arturo? Raúl. Sí, ahora por el mismo orden si queréis. Sí, moderador aquí y aquí como queráis. Bueno, muchas gracias, Manuel y Tour por la oportunidad de presentar este panel. Me uno también al recuerdo y a la felicitación al equipo de Tour y en general de todo el sector, ¿no?, por la situación que hemos padecido durante este año. A mí me gustaría iniciar este panel ahondando un poco, digamos, en algunas de las reflexiones que ha hecho Manuel al principio, ¿no? Yo creo que según va pasando este año 2021, pues nos damos cuenta de la magnitud de la hecatombe, ¿no?, que hemos vivido con una caída, ¿no?, de aportación del PIB casi de 120.000 millones de euros, con más de 700.000 personas afectadas por ERTE, SERES o caída en la afiliación de la Seguridad Social, y en donde nos estamos dando cuenta, bueno, pues que este shock combinado que tuvimos de oferta y demanda pues ha sido devastador para la economía en general y para este sector en particular. Sin embargo, yo creo que todos asistimos con moderado optimismo, ¿no?, a lo que se espera que sea este segundo semestre. Además, bueno, las revisiones que se hacen de las previsiones de crecimiento del PIB, cercanas al 6%, bueno, pues parece que así sí lo atestiguan. Y sobre todo creemos que este segundo semestre lo que va a traer es esta recuperación acelerada. Creo que la incertidumbre, y que creo que es de la que deberíamos aquí comentar un poco hoy, es cuál va a ser la evolución que va a tener la pandemia y también cuál va a ser las consecuencias, ¿no?, que esta crisis nos va a dejar en el medio plazo desde el punto de vista de la situación económica y financiera, ¿no? En ese sentido, yo creo que la reflexión de este panel, ¿no?, de liquidez y financiación y cómo afrontar el futuro, creo que nos debe dar una buena imagen, ¿no?, de cuál es la situación que tenemos en estos momentos, qué podemos esperar en los próximos meses y sobre todo a futuro, como decía, cuáles son las consecuencias que se espera que puedan existir, ¿no? En ese sentido, me gustaría lanzar una primera pregunta común a los tres panelistas, sobre todo un poco a cuál es vuestra opinión, ¿no?, sobre la situación que se espera de la época estival y sobre todo si estamos ante ese punto de inflexión, ¿no?, que todos queremos que exista, ¿no?, en este verano del 2021 de cara al crecimiento futuro. No sé, Raúl, por empezar por ti. Nada. Bueno, yo creo que la situación sigue estando muy complicada, pero sí que parece que se atisba un halo de esperanza, ¿no? Sí que parece que la tendencia es de una mejora mucho más lenta de lo que nos gustaría. El presente todavía es realmente preocupante cuando vemos las cifras en Europa en general, ¿no? En el continente estamos con caídas en el ingreso en el entorno del 80% todavía, pero sí que es verdad que cada mes es un poquito mejor que el anterior. Para esta parte del mundo eso normalmente ya suele ser así, es decir, que normalmente cuando nos vamos acercando a la época de verano las cosas van mejorando, ¿no? Así que yo sí creo que entramos en un momento algo mejor, sí que parece que hay un punto de inflexión, lo que pasa que tenemos que ser prudentes, ¿no?, porque visto la evolución es muy difícil echar las campanas al vuelo, ¿no? Pero yo sí creo que lo más probable es que las cosas vayan cada vez a mejor, pero mucho más lento de lo que nos gustaría. Javier. Yo coincido con Raúl, ¿no? Yo sí creo que estamos en el punto de inflexión. Yo creo que para los que estamos en el sector, a lo mejor no pecamos de optimistas, pero yo creo que el escenario base es que, en particular para el segmento vacacional, posiblemente vamos a tener un buen verano que empieza tarde, ¿no? Que yo creo que es verdad que deberíamos ver una segunda mitad del verano y posiblemente pues, finales de julio, principios de agosto, donde ya empecemos a ver una recuperación más clara dentro del sector vacacional, y creo que ese debe ser un poco el escenario con el que debemos trabajar como escenario base. Posiblemente en el urbano creo que la recuperación va a ser
va a ser más lenta, ¿no? Y todavía no se ha producido ese punto de inflexión, a lo mejor lo tenemos que ver pues más hacia finales de año, pero que yo creo que tenemos que ver los próximos meses con mucha ilusión, porque sí que creo que salvo escenarios apocalípticos que no creo que debamos factorizar ahora como los más probables, sino muy remotos, sí deberíamos empezar a tener una mucha mejor situación, eso digo, a partir de finales de julio, agosto, septiembre, ¿no? Y ojalá para aquellos destinos que puedan estar operativos en el otoño y en el invierno, pues todo lo que no se ha viajado en el principio del año, toda esa demanda que está contenida, consigamos capturarla en ese, digamos, último cuatrimestre del año. Bueno, David, que había ya ahí cifras de CaixaBank, ¿cuál es vuestra opinión? Bueno, si queréis, empiezo por un poco de las explicaciones, luego acabaré con una cifra que yo creo que siempre es arriesgado en este mundo actual, ¿no? Tan difícil de pronosticar, ¿no? Pero coincido plenamente, y la ventaja es que ya no estamos hablando de expectativas, ¿no? Es decir, yo creo que hace 6 meses este mismo foro estaríamos hablando de esa expectativa que traía las vacunas. Ahora estamos hablando ya y tenemos espejos a los que mirarnos, ¿no? Yo creo que ya tenemos ahí los ejemplos de China o de Estados Unidos, donde el mercado interior y el mercado emisor en sus regiones, pues por lo que se ve por las cifras y por lo que han publicado algunas compañías, ya se empieza a atisbar ahí cierta vuelta a esa normalidad, ¿no? Entonces, aquí en Europa, con pasos adelante y pasos hacia atrás, pero bueno, yo creo que ya el mercado inglés va por muy buen camino, y a poco que el resto de mercados emisores pues alcancen esos niveles, y nosotros también como destino pues tengamos esos niveles de vacunación, digamos, europea, pues va a llevar seguro a cierta recuperación tardía. O sea, seguramente alarguemos la temporada de verano por la parte de atrás, que luego enganchará con una temporada alta en Canarias, o sea, con lo cual yo creo que al final el balance, y como he dicho antes, nos atrevemos a lanzar ahí un pronóstico, pero sí que nuestro servicio de estudios, teniendo en cuenta un poco todas estas variables, cifra una recuperación del PIB turístico pues a niveles del 55-60% respecto al año 2019, ¿no? O sea, lo tomamos con cautelas porque insisto que es difícil hacer cualquier pronóstico, pero bueno, nos da por lo menos una orientación de que la recuperación está ahí pues más cerca que hace unos meses, ¿no? Muy bien. David, un poco andando en lo que hablábamos al principio, ¿no? de esta situación tan terrible que hemos padecido, ¿no? Con la necesidad de inyecciones de liquidez a las compañías para superar todos los problemas que ha habido de caja, ¿no? Y además, bueno, pues hay cifras, ¿no? de aportaciones y de casi el 70%, ¿no? de las compañías de este país en general que han necesitado algún tipo de inyección, ¿no? Desde el punto de vista bancario y desde el entorno, ¿no? de la situación financiera, ¿cómo visualizáis toda esta situación de refinanciación de ICOs? ¿Visualizáis una profunda reestructuración en el sector en particular o veis de alguna manera que estamos intentando solo acomodar plazos de deuda para esa esperada y ansiada recuperación? ¿Cuál es la foto que tenéis a día de hoy del sector? Bueno, tú mismo lo has dicho en la exposición, es decir, el porcentaje alto de empresas que han recibido ese tipo de ayudas es un dato que yo lo pondría en positivo, porque eso quiere decir, en el caso de los ICOs, que tanto el ICO como las entidades financieras hemos apostado y hemos visto futuro a esas empresas. O sea, hay que tener en cuenta que cuando se habla de los ICOs parece que es un dinero a fondo perdido, y recordar que según la tipología, o sea, es decir, estamos hablando de una ayuda del 70, del 80 o del 90, pero bueno, vamos a cifrar en esos niveles que la banca se está jugando pues ese 30 o ese 20 o ese 10% restante. Entonces, los análisis y la concesión que se ha hecho por parte de la banca para esas operaciones han sido con un análisis igual que el que pudiéramos hacer hace 2 años para una operación normal, ¿no? Entonces, o sea, la banca lo que sí ha hecho es de alguna forma encapsular o poner en paréntesis lo que estimábamos que iban a durar los efectos del COVID, pero sí se veía una salida, ¿no? Entonces, eso quizá es lo que ha diferenciado a esta crisis de algunas otras, ¿no? Es decir, aquí se veía más o menos o se vislumbraba una salida a 18-24 meses que permitía pues esa capacidad adicional de endeudamiento, ¿no?
Y la verdad que ahí lo que tengo es que alabar la fortaleza financiera con la que el sector hotelero en general, o sea, evidentemente habrá alguna excepción, por supuesto, pero destacar la fortaleza financiera con la que el sector hotelero español entró en el COVID, ¿no? Sin esa fortaleza, ya te digo que los bancos no hubiésemos podido conceder todo ese dinero que se concedió el año pasado, ¿no? Y ya por acabar de ilustrar también el comentario, decir que en el caso nuestro, aquí ya no hablo de la banca, aquí hablo de CaixaBank, el año pasado, siendo un año récord en concesión de crédito al sector hotelero por nuestra parte, la mayor parte de ese dinero fue sin ICO, es decir, que fue concesión directa contra los balances de las compañías y confiando en esa recuperación. Con lo cual, por resumir un poco la respuesta, o sea, yo creo que la salud del sector hotelero hará o permitirá la digestión de esta deuda, ¿no? Esta deuda, ¿no? Raúl, uno de los aspectos que decía ahora un poco David, ¿no? de la visión de la banca respecto a apoyar todas estas operaciones con el mundo de los ICOs, todas las operaciones de refinanciación, pero es clarísimo, ¿no? que evidentemente en una situación como la que acabamos de pasar, ¿no? del año 2020, la financiación para nuevos proyectos se tiene que resentir, ¿no? En ese sentido, ¿creéis que este mercado ya es suficientemente profundo y que el sector está ya familiarizado con otras vías alternativas de financiación para que cuando algunas, de alguna manera, se ven más limitadas, existan otras y se busquen otras alternativas de financiación que no paren, digamos así, esa necesaria reactivación? ¿Cómo ves todo lo que tiene que ver con la financiación de nuevos proyectos y esas vías alternativas de financiación? Sí. Yo creo que así como la crisis de 2008 fue una crisis financiera, sin duda esta crisis ha impactado especialmente en nuestro sector, ¿no? En el sector turismo, ocio. Yo creo que esto ha ayudado, por un lado, lo que dice David, de que las empresas en general turísticas y hoteleras estaban menos endeudadas que en otros momentos. O sea, nos ha pillado, digamos, que razonablemente fuertes en balance. Y luego que la banca no ha tenido una situación de la dificultad que tuvo en esa época, por lo tanto ha tenido una posición de poder ayudar mucho más que entonces, ¿no? Yo creo que el gran problema que encontramos ahora para nuevos proyectos es encontrar buenos activos a buenos precios. Yo creo que el mercado de transacciones hoteleras, en nuestro punto de vista, sigue estando a precios no adaptados a las circunstancias que vivimos y yo creo que ahí es donde está la mayor dificultad. Empresas que estén razonablemente saneadas con un nivel de deuda bajo, no tenemos problema para encontrar la financiación para nuevos proyectos. El problema es encontrar el activo adecuado al precio adecuado, ¿no? Supongo que para el vendedor cualquier precio le parece que es bajo, ¿no? Y para el que quiere comprar, pues todo nos parece muy caro, ¿no? Yo creo que eso es uno de los grandes temas a destacar, ¿no? Hubo gente que entró en pánico y dijo que el sector nunca sería lo mismo. Yo creo que no es correcto el análisis y lo que vemos es cada vez más gente queriendo entrar. Hay muchos fondos, mucho dinero inversor con ganas de entrar en el sector. Ya que yo no veo problemas de financiación, veo problemas de encontrar activo adecuado a precio adecuado. Javier, ahondando un poco en estos dos niveles que hemos visto, ¿no? Por un lado, la banca apoyando, Raúl, de alguna manera dando esa pincelada de lo bueno cuesta encontrarlo, ¿no? Porque cuando lo encuentras sí hay financiación, ¿no? ¿Cómo lo estáis viendo vosotros desde el punto de vista del inversor institucional? Sobre todo, el impacto que fue en el 2020 y cómo visualizáis el año 2021 en las grandes magnitudes, ¿no? De las que hablamos siempre, los yields, las estructuras loan to value, spreads. Hay grandes diferencias, las ha habido en el 2020, ¿prevéis que cambie en el 2021? Se hablaba de descompresión de yields, de entrada de nuevos inversores. Dándonos un poco una visión, digamos así, desde la perspectiva del inversor también. Yo creo, vamos a ver, es una pregunta no fácil, ¿no? Pero yo creo que si tomamos un paso atrás para ver una visión más macro, ¿no? Yo creo que hay una tendencia que es imparable y es que hay más inversores que están dispuestos a invertir en el sector hotelero en Europa. Yo creo que Europa como mercado claramente iba muy rezagado
respecto al mercado norteamericano, respecto al mercado asiático, a la presencia del dinero institucional de una forma estructural con su exposición, con la exposición al sector hotelero. Siempre hay excepciones, y vamos a hablar del caso alemán, pero la generalidad era que era un sector bastante infrarrepresentado en las carteras de los inversores. Teniendo en cuenta que es un sector, evidentemente es muy importante en España con el impacto, ¿no?, del 12% del PIB, pero es muy importante en general en el mercado europeo. Entonces yo creo que lo que se ha producido, o lo que se estaba produciendo pre-COVID en particular, es que claramente había pasado a ser un sector en el que los inversores querían tener una exposición de forma permanente, ¿no?, y incrementar su peso. Y yo creo que eso es muy sano para el sector, porque al final cuanta más liquidez esté dispuesta a entrar al sector, evidentemente el que más se va a beneficiar es el propio sector, ¿no? Entonces, esa situación que yo creo que nos llevó, y vimos algunas transacciones pre-COVID donde estábamos viendo que estaban entrando inversores con yields muy comprimidos, inversores muy core, visiones muy de largo plazo, pues evidentemente la situación de COVID ha sido muy disruptiva para eso, ¿vale? Entonces les ha roto un poco las dinámicas, les ha hecho tomar un paso atrás, y muchos de estos inversores, que en particular los que son, ¿no?, de un perfil de riesgo muy bajo, muy conservadores, realmente se han quedado en el banquillo, se han quedado en el sideline para ver qué es lo que va a pasar y cómo va a evolucionar el sector, ¿no? Y eso nos ha llevado a que ha sido un 2020, sinceramente, por un lado con una retirada clara de inversores, por otro lado con mucha incertidumbre sobre cómo podías modelizar lo que eventualmente iba a pasar, y un poco en línea con lo que estamos hablando, sinceramente con un sector que ante una situación muy difícil, pero partía de una posición sólida, en la generalidad de los casos, ¿vale? Con unos balances, no creo que hayamos enfrentado un problema de solvencia, había un problema de liquidez y que se ha resuelto, ¿no?, con distintos mecanismos. Entonces, eso creo que nos ha llevado a un 2020 prácticamente sin ausencia de transaccionalidad, pero no solo en España, en toda Europa. En Europa ha habido muy poquita transaccionalidad, ha sido muy difícil encontrar referentes de dónde están, a qué niveles se están transando. Yo sí creo que ahora, ¿no?, ya tenemos un poco más de visibilidad hacia dónde podemos empezar a recuperar, y yo creo que se están empezando a producir, se ha reducido bastante significativamente el gap que hay entre los vendedores y los compradores, y que deberíamos empezar a ver una generación mayor de transaccionalidad. Y ahí hay muchas fórmulas, hay distintas fórmulas, y hay que ser creativos para cómo se pueda salvar esos gaps. Desde un punto de vista creo que en general los yields no se van a ver muy afectados pre y post-COVID. Estamos hablando de ajustes mínimos, en nuestra opinión, es decir, no es que ni se haya producido la gran expansión de yields asociada al riesgo, ni se van a comprimir los yields porque te va a entrar aquí todo inversor core dispuesto a comprar, ¿no?, al 3,5, no estamos ahí todavía. Ojalá en algún momento estemos, pero no estamos ahí, sinceramente. Y yo creo que la variación te viene fundamentalmente por los cash flows que estás descontando, ¿vale? Entonces, yo creo que los pre y post yields pre-COVID, evidentemente, están más o menos alineados, más o menos 25 puntos, pero sin embargo sí hay que ponerle qué cifra de cash flow le voy a aplicar este yield. Y ahí es donde creo que se pueden instrumentar mecanismos, creativos de, oye, pues salimos con un escenario, si ese escenario es mejor, pues posiblemente al que está vendiendo hay que hacerle partícipe de ese mejor resultado, ¿vale? Entonces yo creo que eso nos va a llevar a que se incremente la transaccionalidad. Y luego el último punto es la financiación. Yo miro a David, es decir, hay proyectos con sponsors muy solventes que no tienen financiación bancaria hoy, ¿vale? Y sin embargo sí están entrando otros proveedores de financiación, y sinceramente están empezando a ser sensiblemente competitivos en los términos que ofrecen en las financiaciones. Es verdad que están encareciendo las financiaciones se pueden haber encarecido pues de media en torno a 200, 250, 275 puntos básicos, y eso también se tiene que trasladar al precio del activo, ¿no? Y yo creo que eso es un poco el entorno. Yo como mensaje sí coincido que hay mucha liquidez que está dispuesta a tener exposición. No todo es
invertible, ¿vale? Pero hay muchísimo invertible en el mercado y tenemos que ser capaces de canalizar bien esa liquidez. Sí, yo por apuntalar, o sea, evidentemente... Por alusiones. Por alusiones directas. Claro, cuando he contestado un poco a la pregunta respecto a lo que ha supuesto pues toda la concesión de financiación durante la pandemia, o sea, es decir, durante el año 2020 y es verdad que ahora, y bueno, aquí tenemos la prueba, ¿no?, de que ahora es difícil, o sea, es decir, yo creo que ahora los bancos hemos conservado nuestra clientela, hemos tratado de ayudarla al máximo, pero yo creo que ahora mismo, y será cuestión de meses, yo creo que lo que toca es que los inversores, los que estén ahora pudiendo cruzar alguna operación, pues a lo mejor es el momento de que pasen digamos, o lleguemos a la otra orilla con esos fondos propios o esos fondos alternativos, pero seguro, o sea, hemos estado en el pasado y yo creo que la banca volverá con toda la fuerza a la financiación, ¿no? Lo que pasa es que puntualmente quizá estos 3 o 6 últimos meses es cierto que ha sido más complicado el poder valorar operaciones nuevas, ¿no? No, desde luego la situación ha sido cambiante, ¿no? Y un poco lo que hablábamos al principio es de la banca volcada en sostener, ¿no?, muchas de estas operaciones. Con esta foto ya un poco de la situación actual y sobre todo ya pensando un poco en el medio plazo, ¿no? Bueno, todos sabemos las medidas que se han puesto en funcionamiento por parte de todos los gobiernos de la Unión Europea y el gobierno español también, ¿no? Hablamos de fondos como el de SEPI, el de COFIDES, hablábamos ahora en el panel de sostenibilidad del plan de ayudas del Next Generation de la Unión Europea. Ayer mismo, hoy por la mañana, bueno, el pasado Consejo de Ministros del martes, ¿no?, se publicó, digamos así, el Código de Buenas Prácticas, ¿no?, muy vinculado a esa ayuda, ¿no?, de 3.000 millones de euros de la línea de reestructuración de deuda de las empresas afectadas por el COVID, ¿no?, que introduce, ¿no?, ya incluso en su expositivo, ¿no?, pues algunas cuestiones dedicadas a empresas pues que sean solventes. Además también introduce figuras, ¿no?, como la del préstamo participativo, la posibilidad de la extensión de los avales del ICO o incluso las quitas, ¿no? Es decir, ¿cómo enfrenta la banca esta línea de reestructuración y qué efectos crees que puede llegar a tener, sobre todo en esa situación que tenéis ahora, ¿no?, de estar muy volcados, digamos así, en acomodar plazos y acomodar plazos de repago en función de la recuperación? Bueno, pues yo aquí distinguiría dos grandes grupos de empresas. Uno que ya hemos dicho que es el mayoritario, que son aquellas empresas que han tenido problemas puntuales de liquidez y donde no solo los ICOs, sino, pues como he dicho antes, ¿no?, la liquidez directa, la infinidad de carencias y moratorias hipotecarias que se han concedido, más luego las propias ayudas que han tenido respecto a la liquidez, ¿no?, ya sea en forma de ERTES, es decir, todo eso en ese conjunto mayoritario de empresas pues nos permitirá pues pasar, digamos, este mal trago. Y el problema yo creo que se centra en aquellas otras empresas que ya tenían o arrastraban problemas antes del COVID, ¿no? O sea, empresas que pudieran no ser solventes o estar cerca de no serlo, ¿no? Yo creo que ahí es donde digamos, estas nuevas medidas ponen el foco, pero es muy importante, yo creo que empezar por el propio expositivo de la exposición de motivos que tiene el Real Decreto, ¿no? O sea, el Real Decreto habla de lo excepcional del mismo para empresas que estén con problemas puntuales de solvencia y deben ser medidas que ayuden a restaurar esa solvencia. Entonces, y habla de empresas viables una vez, digamos, una vez recibidas esas ayudas, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que se va a generar el debate, es decir, dónde ponemos un poco los límites respecto a lo que eran empresas viables y solventes. Entonces ahí es donde seguro pues puede haber alguna fricción. El tema está, digamos, todavía en desarrollo, como saben todos, se publicó este martes, estamos todavía los bancos pendientes de adherirnos durante un mes, tenemos un mes para adherirnos al Código de Buenas Prácticas, es decir, esto está un poquito todavía en desarrollo. Pero bueno, al final, insisto, es todo un programa para tratar de ayudar a esas empresas que puedan tener futuro y evitar pues que nos llenemos de empresas zombies en el sector, ¿no? Y bueno, yo creo que está bien pensada los mecanismos, porque al final pues, lo que se está haciendo es tratar de poner todos los medios antes de llegar a las soluciones más dramáticas, ¿no? Es decir, se van a alargar plazos de los ICOs, se va incluso a incorporar el mecanismo participativo, que evidentemente no es plato de buen gusto para una entidad financiera,
y mucho menos la posibilidad de esas quitas, ¿no? Pero bueno, insisto que vamos a ver cómo evoluciona durante este mes la adhesión a ese código de buenas prácticas y sobre todo que realmente se cumpla lo que se expone en el propio Real Decreto, ¿no? Que se ayude a empresas con posibilidad de sobrevivir. Raúl, hablaba ahora un poco David también, ¿no?, de esas medidas encargadas de reforzar la solvencia de las compañías. Bueno, se han puesto en funcionamiento diversas políticas monetarias y fiscales, la creación de esos fondos, ahora vienen los fondos del Next Gen. ¿Crees que desde el punto de vista hotelero todas estas medidas en el medio plazo ayudarán a, primero, a acelerar la recuperación y a que las empresas recuperen esa solidez financiera, ¿no? Hablamos de todo este tipo de fondos o estas medidas como las líneas de reestructuración. ¿Cómo, desde el punto de vista hotelero, crees que esto puede acabar incidiendo? Sí. Yo creo que las ayudas de la Administración en España se han centrado mucho en dos temas concretos, ¿no? Uno es el tema de la financiación, preferentemente a través de los ICOs, y luego el tema de los ERTEs para salvar un poco el tema del empleo, ¿no? Yo creo que ahí es donde se han centrado, yo creo que han estado bien y han sido importantes. ¿Es eso suficiente para la recuperación? Yo creo que no. Y yo creo que estamos viviendo una situación, desde mi punto de vista, injusta, ¿no? Yo vengo reclamando desde hace un tiempo que me parece difícil de entender el que se le haga tributar a las empresas por unos impuestos y unas tasas sobre una actividad que no se le permite ejercer, ¿no? No entiendo muy bien cómo, no sé, veía ayer un hotel y paga de impuestos a actividades económicas casi tanto como lo que factura en el propio mes. Digo, esto no tiene ningún sentido, no es lógico. O sea, se nos hace pagar un impuesto de bienes inmuebles sobre un inmueble que se nos ha obligado a cerrar. Pero no me parece que tenga lógica. En otros países del entorno europeo hemos recibido ayudas directas por importes sustancialmente más significativos de los que se está hablando que se van a dar, ¿no? Que por cierto se dijeron que se iban a dar de manera inmediata y todavía estamos a expensas de que, a ver si llegan con el límite de los 200.000 por sociedad, pero todavía no están en marcha. Entonces yo creo que tenemos que tener mucho cuidado porque el nivel de posible defunción de nuevas compañías se va a acelerar si realmente las ayudas, sobre todo para la pequeña empresa, no le llega pronto. Y si le llega cuando ya han cerrado, pues no funcionará, ¿no? Entonces yo creo que hay que seguir ayudando para que haya una recuperación. Tu pregunta sea acelerada, yo me conformo con recuperación. Ya si encima es acelerada, me parece el colmo de la suerte, ¿no? Yo, un poco por dar algunas cifras, el año 2020 se dice que el peso del sector turístico sobre el PIB en España ha bajado del aproximadamente 12% a más o menos el 4%, ¿no? Casi 8 puntos de bajada. Si ha bajado 8 puntos y eso representa, según mis cálculos, aproximadamente pues, 2/3 de la bajada del PIB en España, pues yo lo que aspiro es que cuando lleguen ayudas se le dé 2/3 de las ayudas. Con lo cual, cuando se habla de los fondos Next Gen, a mí me gustaría que a nuestro sector, en el cómputo general, no al hotelero, sino al turístico, al ocio, a la discoteca que le han obligado a cerrar y que no le dejan abrir durante muchos meses, que a todos esos se les ayude con 2/3 de las ayudas que se van a prestar, ¿no? Yo creo que sigue siendo una esperanza la que tenemos con los fondos Next Gen, todavía no suficientemente clara. Participamos en manifiestos de interés, varias de las empresas que estamos en este foro, ¿no? En búsqueda de ver si podemos ayudar a una transformación necesaria en el sector, ¿no? Y luego yo creo que hay otro tema que ni siquiera tiene que ver con ayudas, con salida de dinero, que es el poner un poco de orden. Yo creo que ahora vivimos en un absoluto caos, no solo en España, sino en general, especialmente en Europa, más que en el resto del mundo, en el que cuesta saber cómo viajar, ¿no? Es decir, incluso el que quiere no sabe lo que tiene que hacer. Yo suelo comentar que la regla de los mililitros estos, de los 100 mililitros en el aeropuerto, no la entiendo, pero al menos es una regla, sabemos a qué atenernos. Ahora no sabemos a qué atenernos. Se habla, ¿no?, del pasaporte, el certificado. Me llama la atención que
14 meses después todavía estemos en la elaboración de un sistema que permita la movilidad en un espacio como Schengen, ¿no? Y yo entiendo que lo razonable sería pensar que un vacunado, ¿no? Una persona vacunada o una persona que tenga un PCR negativo o que tenga anticuerpos y que lo pueda demostrar, que se puede ir a mover. Pero parece que hay un debate que yo no comparto, no entiendo muy bien, que es que eso parece que es discriminatorio y eso parece que supone trabas, ¿no? Entonces, aparte del dinero, yo creo que se debe de organizar un tema que permita la movilidad. Sin movilidad no hay turismo. Muy bien. Javier, ahondando también un poco en esta visión, ¿no? de las medidas y de la situación en el medio plazo, ¿no? Es decir, ¿cómo visualizas tú que pueda haber a futuro o que se pueda desencadenar a futuro esta recuperación desde el punto de vista del inversor institucional? Es decir, antes hablabas de que crees que va a aumentar la transaccionalidad, también se habla de ciertos movimientos de consolidación industrial, también se habla de la entrada de nuevos inversores. ¿Qué crees tú que nos dibuja el futuro tras todo este cúmulo, digamos así, de ayudas, cambios y reconfiguraciones del sector? Yo creo, hombre, evidentemente esto ha sido un terremoto ha sido un terremoto para el sector, y yo creo que nos va a hacer que nos replanteemos en el sector muchos de los elementos o muchos de los paradigmas del sector, ¿no? Y yo creo que en los paneles anteriores también se ha hablado que se ha tomado tiempo para pensar y tiempo para ver hacia dónde quieres llevar la nueva empresa desde un punto de vista de sostenibilidad, pero a lo mejor también desde un punto de vista de comercialización, desde un punto de vista de qué producto quieres ofrecer. Es decir, que yo creo que hay un proceso importante de replantear la industria. Si hablamos en particular incluso de la industria vacacional, pues podemos hablar del rol de los touroperadores, hemos visto cómo han funcionado ahora. Es decir, que el propio modelo no creo que vaya a ser tremendamente disruptivo y que cambie 100%, pero que sí, derivado de esta crisis, sí creo que hay elementos donde se tienen que replantear el modelo, ¿no? Incluso los formatos de relación entre el propietario del hotel y el explotador del hotel. Hemos visto las vulnerabilidades de los modelos basados exclusivamente en alquiler. Es decir, y todo eso nos va a llevar, ¿no? Creo sinceramente, a un proceso de que determinados paradigmas que se dan en el pasado pues tengan que ser replanteados. Y yo creo que eso es un buen escenario también para muchos de los grupos que hay hoy, los grupos familiares, pues para que contemple también nuevas formas de cómo enfrentan este futuro. Históricamente se han apoyado mucho en la financiación que los bancos estaban proveyendo a este sector, y a lo mejor ahora pues puedes encontrar otros partners que te pueden acompañar en este proceso. Entonces, sinceramente creo que esto va a generar más oportunidad para que se produzca ese macheo entre distintos grupos, y la industria en España está fundamentalmente en manos de grupos familiares, con lo cual va a ser esos grupos familiares trabajando con distintos perfiles de inversión, de inversores. Y nuestra industria en España, si nos centramos en España, y muchas veces decimos la consolidación del sector es un sector demasiado fragmentado. Es verdad que es un sector que está fragmentado, pero si lo comparamos en términos relativos, es un sector, el español, el hotelero operador español, y nosotros ahora mismo estamos invirtiendo en todo el Mediterráneo, claramente está a años luz de los mercados competidores. No conozco el de Turquía, pero digamos, desde Grecia hasta Portugal, los grupos españoles, claramente, los operadores hoteleros son más empresas, son más grupos, están más sofisticados, y yo creo que el sector va a evolucionar, va evidentemente a haber cierta consolidación, pero también van a emerger ideas nuevas. Y hemos visto en los últimos años que ha habido gente que ha salido con ideas creativas y ha sido capaz de ganar una cuota de mercado relevante en el sector. Creo que esas iniciativas hoy van a encontrar más capital que va a estar dispuesto a apoyar esos proyectos, ¿no? Porque también, yo creo que insisto mucho, que es muy sano para el sector en particular, que el inversor institucional, inversor de largo plazo, se siente cómodo invirtiendo en el sector hotelero, pero se siente cómodo invirtiendo en el sector vacacional. Y si quieres invertir en el sector vacacional mediterráneo, evidentemente España, por el tamaño y por la referencia, es el que va a capturar un mayor volumen de esa inversión. Con lo cual yo sinceramente soy bastante optimista respecto a largo plazo, siempre que hagamos las cosas razonablemente bien, y creo que se están haciendo razonablemente bien,
pero creo que tenemos que ser optimistas en el largo plazo respecto a la interacción del inversor con este sector. A ver, permíteme que te repregunte, hablabas ahora, o hablas específicamente del sector vacacional, ¿no? Y siempre, y en algunas conversaciones que hemos tenido, también queda abierta la puerta, ¿no?, del sector urbano, ¿no? Y hablábamos siempre de que seguramente la recuperación, digamos así, será un poquito más tardía. No sé si también podéis dar una visión, ¿no?, sobre la recuperación del sector urbano, o qué creéis que puede llegar a pasar, porque, bueno, pues en todos los análisis, bueno, pues parece que va a ir un pelín por detrás, ¿no? Vamos, esta es nuestra visión, que tampoco me hacéis dar esta visión en este foro, es un poquito, ¿no?, digamos, arriesgado, pero porque seguramente la gran mayoría de los que están aquí, y desde luego la inmensa mayoría de los que nos están viendo a través de online, tienen mucho más criterio que nosotros, ¿no? Pero un poco nuestra visión en general es que la recuperación del sector vacacional, no necesariamente solo el sol y playa, es decir, toda forma de turismo vacacional, de ocio, de actividad, ¿no?, de exterior, se ven unas expectativas razonablemente claras de recuperación, ¿no? Y yo creo que hay muy poca duda de que esta parte de la actividad, si cogemos el año 2019 como año de referencia, va a volver al 100% de lo que hacía en el 2019. Yo creo que eso posiblemente va a crecer más, pero que como mínimo va a volver a ese 100%, yo creo que nadie tiene dudas. Nadie hoy está diciendo voy a ir menos de vacaciones o me apetece menos, hacer actividades. Nadie, ¿no? Con lo cual, yo creo claramente lo que puedes decir es vas a recuperar el 100%. ¿Cuándo vas a recuperar el 100%? Y hemos visto, ¿no?, yo cuando empezaba Manuel con su exposición, pues puede ocurrir en el 23, puede ocurrir en el 24, ojalá este año sea un 55, ¿no? Nosotros creemos que va a ser un poquito menos si lo medimos por EBITDA por habitación, pero claramente se va a producir esa recuperación. Entonces, invertir en este sector o en esta parte del sector es clara. Cuando vemos el urbano, yo creo que hay más incertidumbre, ¿no? Y nosotros lo sintetizamos en 3 criterios. Primero, el elemento de turismo urbano es verdad que está más impactado por el viaje de largo alcance, y la recuperación del viaje de largo alcance posiblemente va a tardar un poco más que la recuperación del viaje de corto y medio radio. Entonces eso necesariamente no se va a producir en el 21 y posiblemente se producirá tarde en el 22. Se va a volver a producir, pero se producirá, esa parte va a volver, ¿vale? Pero se va a producir más tarde. Luego, en el segmento de corporate, nuestra visión es que ahí no necesariamente a igualdad de crecimiento, digamos, a ceteris paribus de actividad económica, se va a recuperar el 100% del viaje anterior, ¿no? Es decir, ahí sí que no sabemos si es el 80, el 90, el 70, pero no es el 100%, porque estamos viendo la tecnología en su sustitutivo, la sostenibilidad, que lo hemos visto desde el ángulo muy positivo, pero también tiene un efecto que es que las compañías van a tener que justificar por qué viajan, y la huella de carbono que tienen sus empleados viajando, y eso va a limitar los viajes y va a reducir, ¿no? Y hemos visto la iniciativa de Francia de prohibir viajes en avión de menos de una hora, pues vamos a ver esa iniciativa europea y va a tener un impacto en el segmento corporate. Y luego el segmento de MICE, nosotros lo vemos que ese es muy eficiente desde un punto de vista de sostenibilidad, porque es verdad que en un solo viaje interactúas con clientes, con proveedores, con competidores, es tremendamente eficiente, pero necesitas un entorno de 100% de seguridad, de sanidad, ¿no? Y además tienes la planificación, con lo cual esa es una actividad que posiblemente no vamos a ver recuperándose pues hasta el 2022 largo, 2023. Entonces, por eso, cuando digo que ahora mismo nosotros estamos más enfocados en inversor en el vacacional, no es que no nos guste el urbano, que nos gusta el urbano y hay activos muy buenos, pero que a la hora de poder, digamos, hacer esa proyección y ponerle un valor a los cash flows, lo tenemos más claro en el segmento vacacional. Raúl, no sé si quieres apuntar un poco también vuestra visión. Sí, yo coincido mucho con Javier, ¿no? Y yo creo que por lo que puedo hablar, ¿no?, con otra gente por el mundo, yo creo que todo el mundo coincide en que los deseos de viajar están ahí y que la gente quiere hacer turismo. Puede haber que temporalmente una parte del mercado esté un poco con miedo, ¿no?, y se retraiga un poco, pero creo que hay otra gente que tiene una demanda latente y que dice, oye, el viaje que no hice el año pasado, pues este año hago 2 viajes, ¿no? Así que yo creo que lo que es el motivo de viaje por ocio, de vacaciones, que es el más importante, ese yo creo que está intacto y probablemente crecerá sanamente. Hay que pensar que las economías
según se va desarrollando los países, al principio, cuando tienes una renta disponible baja, lo dedicas sobre todo a elementos básicos, ¿no? A comer, a poder tener un alojamiento, ¿no? A una vivienda, ¿no? Cuando ya va desarrollándose la economía de los países, la economía de las familias, el motivo de ocio va creciendo en importancia en el consumo de la renta disponible, ¿no? Por eso, por ejemplo, el movimiento que se estaba generando en China, en el mundo, ¿no? De pasar de ser un mercado emisor absolutamente marginal a ser el primer mercado emisor del mundo, es brutal. El día que la India se desarrolle económicamente habrá un flujo de turismo generado por esos países brutal, ¿no? Y es verdad que en el urbano pues, se generan más dudas, ¿no? Hay gente que cree que volverá a una plena normalidad, otros que creen que hay una parte que dejará de viajar. Yo creo que sí que vamos a tener un impacto de tecnología sustituyendo algo de viaje, de negocio, pero también es verdad que creo que probablemente la estancia media es posible que se incremente algo, porque la gente que viaja, y ya que viajo voy a aprovechar, como puedo trabajar a distancia, pues ya aprovecho y hago un poco de turismo. Yo creo que eso se puede incrementar, ¿no? Ahora mismo yo creo que, por ejemplo, otro de los grandes motivos de viaje es visitar a familiares y amigos, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento que probablemente las ganas de socializar nos van a llevar a que eso también pueda incrementarse, ¿no? Así que yo soy muy optimista respecto al movimiento, al sector en general, y sí que parece que el urbano le va a costar y al MAIS le va a costar. Y luego hay un eje que no hemos comentado, pero que sí que me ha sorprendido. Yo tenía mis dudas de si el lujo iba a tener mejor comportamiento, porque siempre estamos hablando de evitar la masificación, ¿no? Sin embargo, el que ha tenido mejor comportamiento hasta la fecha a nivel mundial es el hotel de gama baja, ¿no? Lo que podemos llamar budget está funcionando claramente mejor que el lujo hasta el momento, ¿no? Y luego la larga estancia está teniendo mejor comportamiento que la corta estancia. O sea, los hoteles, que nosotros no tenemos mucho, pero tenemos algo, que son hoteles de larga estancia, estos han tenido ocupaciones durante todo el periodo sistemáticamente mejores que los hoteles de estancia corta. Bueno, nos quedan pocos minutos. No sé si queréis, para rematar, sí que me gustaría un poco, pues tras este año y medio, ¿no? ¿Qué ha pasado, ¿no? ¿Qué lecciones desde el punto de vista financiero creéis que nos quedan, ¿no? De esta crisis que hemos vivido? Algunas ya las has aventurado al principio, David, pero ¿qué lecciones crees que nos quedan? Y sobre todo, ¿cómo miramos el futuro? Bueno, aquí acabamos de tener la percepción ya de Raúl. Bueno, yo creo que la principal lección es que en financiación hotelera volveremos a la ortodoxia, o sea, es decir, todas las crisis en el pasado, financieras o de otra índole, siempre han servido para que los bancos nos pongamos a cero, volvamos a esa página de la ortodoxia financiera, ¿no? Y precisamente eso es lo que creo que ha llevado al inicio de esta crisis a tener a las compañías, a nosotros mismos, evidentemente, en una situación pues, que nos ha permitido hacer una situación de estrés que nadie hubiese podido anticipar, ¿no? De 18 meses sin ingresos. Bueno, pues esa ortodoxia aprendida de la crisis financiera y ahora aplicada o puesta en práctica en esta crisis, pues es a donde volveremos, ¿no? Y si me permitís una anécdota, porque una pregunta parecida tuve ocasión de formularle al director general de riesgos del banco, pues por allá por el año 2014-2015, ¿no? en un foro interno, y le dije, ¿cómo será la financiación inmobiliaria y la financiación hotelera a partir de ahora? Y me dijo, oye, pues saca el decálogo que ya pintó el banco en el año 92 y sigue en plena forma, ¿no? O sea, quiero decir con esto que volveremos a ese decálogo del año 92 o a esa ortodoxia que está en los libros, porque este es un sector relativamente fácil de financiar. O sea, si tenemos activos con una vida útil de largo plazo, pues lo que haremos será acomodar esa financiación a esa vida útil y, en definitiva, volver a la ortodoxia financiera. Javier, desde vuestra perspectiva, ¿cómo
¿Qué lecciones crees que nos va a dejar esta pandemia? Bueno, yo creo que una de las lecciones fundamentales es que si quieres ser inversor en el sector hotelero tienes que estar dispuesto a correr riesgo hotelero, ¿no? Yo creo que esa es una de las principales. Yo creo que los modelos, ¿no?, los modelos donde dices, no, yo tengo este inmueble y que todo el riesgo lo corra el operador, hemos visto que en momentos de crisis no son sostenibles. Y es verdad que antes lo llevabas a escenarios muy remotos, ¿no?, y decías, bueno, la crisis financiera del 2008, del 2009, que fue terrible, pero ahora nos hemos dado cuenta que esos eventos pueden ocurrir, ¿no? Y entonces cuando tienes que ver, ¿no?, la inversión que estás haciendo, y si quieres realmente estar invertido en el sector hotelero y obtener una rentabilidad acorde con el riesgo que estás asumiendo, tienes que estar dispuesto a tener esa exposición. Si no, entre comillas, te estás haciendo un poco trampas en el solitario, y sobre todo que cuando las cosas van mal, esta es una espiral, ¿no?, que se va retroalimentando. ¿Desde vuestra perspectiva, Raúl? Sí, yo en lo que corresponde al negocio, antes se decía, yo creo que lo que va a provocar esto es una aceleración de tendencias ya existentes, ¿no? Consolidación, sostenibilidad, potenciación de la marca, potenciación de la experiencia en el cliente, buscar elementos de diferenciación de producto, necesidad de invertir en el activo para que no se te caiga y que mejoremos el perfil de cliente, ¿no? Pero luego yo creo que en el tema de la financiación, que era un poco el motivo de la mesa redonda, yo creo que debía ser una demostración a las entidades de que si en una situación absolutamente límite, en el que hemos aprendido nuevos indicadores de medición como cuánta caja consumimos cuando no tenemos ni un ingreso, ni un céntimo, cuántos meses o años somos capaces de sobrevivir sin actividad empresarial, y aún así, con esa situación tan límite, se sale adelante, creo que es una demostración de que debemos de financiar ese sector. Yo lo hablé muchas veces con Javier, especialmente, que me llamaba la atención cómo un hotel en la campiña británica tenía más liquidez en el mercado que un hotel en la costa peninsular española o en las islas, ¿no? Digo, no puede ser. Y creo que gracias al movimiento que hicimos juntos, ¿no?, con la creación de la SOCIMI, yo creo que ayudamos a transformar un sector que tenía muy poca liquidez, ¿no? En lo urbano se transaccionaba razonablemente bien, el vacacional le costaba mucho, ¿no? Y ahora tenemos mucha más gente entrante, ¿no? Pero si en una situación tan límite salimos vivos, supongo que a futuro lo veréis con optimismo y financiaréis con más tranquilidad. Seguro, seguro. Bueno, pues nada, oye, muchísimas gracias a vosotros. Creo que ha sido muy interesante y esperemos que todo lo bueno que todos estimamos que pase durante este segundo semestre lo podamos refrendar el año que viene en este mismo foro. Muchas gracias. Bien, gracias. Gracias.